Bendiciones familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar otro lunes más en Parqueando con Jesús. Y hoy realmente estoy muy gozoso, estoy muy contento porque reanudamos algo que teníamos un par de años que no hacíamos, que era los testimonios. Normalmente en los flyers ustedes saben quién viene, no es de que, ¡ay, qué sorpresa! Pero realmente para nosotros es un privilegio, un placer poder tener a un hombre de Dios en la casa y que va a ser de bendición no solo para mi vida, sino para la vida de ustedes que están del otro lado. ¿Se acuerdan que yo todas las semanas les digo que, hey, si no están suscritos, están casi en desobediencia? Hey, 30 segundos. Mira, acabo de poner el timer porque si no me regañan, 1 hora el programa no nos podemos exceder. Pero suscríbete, loco. Hey, 3 semanas ya diciéndote que y todavía no le has dado a seguir y que suscribir y toda la vuelta. ¿Qué pasa, viejo? Entonces, ya que te suscribiste, hiciste caso, fuiste obediente, yo quiero presentarles a nuestro hermano que viene de lejos, viene de muy lejos, a compartir con ustedes, con nosotros, a mi hermano Emanuel Delicer. Hermano, bienvenido a tu casa, Parqueando con Jesús. Realmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Te comentaba cuando llegaste que para mí los ambientes eclesiásticos formales no son mi fuerte ni me siento muy cómodo, pero gracias a nuestro hermano Juan, bro, te amo, Juan Arrieta, gracias por conectarnos y poder ser parte de lo que Dios quiere hablar a su iglesia hoy y poder traer sanidad, restauración, libertad a través de lo que Dios ha hecho en tu vida. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es emocionante porque yo creo fervientemente que Dios está uniéndonos como iglesia. Dios no tiene distintas novias, es una sola. Y saber que podemos como cada día más, como hablaba Álvaro antes, reconciliar la idea de que Cristo es un solo cuerpo. Podemos compartir eso y crear un espacio de intimidad, de exponer el corazón. Así que yo de verdad, gracias. Vino de tan lejos, de un lugar donde yo todavía entiendo que la harina no se dice hojaldra, se dice harina. Pero Ok, ya por ahí sí, no me saben. trae polémica, pero definitivamente gracias por la invitación. Gloria a Dios. Hermano, y en esa misma sintonía, quiero decirte que puedes estar cómodo, como decían los muchachos, porque en este espacio buscamos ser vulnerables. Ese sketch y plataformas de que tenemos que salir bien. Y yo sé que los muchachos, yo los honro muchachos a todos ustedes, al equipo, siempre tratando de hacerlo excelente, pero queremos que tranquilos, cómodos, poder hablar desde la comodidad de la intimidad con el Señor y conocerte un poco. Emanuel, cuéntame el génesis tuyo, cuéntame el principio, de dónde vienes, qué edad tienes, dónde te congregas. Eso es interesante. No, interesante. Es que lo que pasa es que en mi génesis, que en el principio Dios creó. Bueno, espérate, no tan atrás. Sí, sí. Pero mi nombre es Emanuel de Lícer, vengo de la provincia de Colón. Nací en la provincia de Colón, tengo 26 años, por más que no parezca, gracias. Sí. Es que es la gracia de Dios. Eh, ya cursé en la universidad en Bellas Artes, en especialización en música. Me dedico mucho a la música, nací en un hogar totalmente cristiano y me congrego en la iglesia cuadrangular, en la feria, en la Medalla Milagrosa. Y para mí es interesante porque mi mamá es líder de alabanza en la iglesia, yo me congrego. Que si yo llego tarde a los cultos, usted sabe, es doble lo que me gusta, Ajá. no es una Viene sola cosa. bajando Sí, doble sí, disciplina. claro que sí, en la casa y en la iglesia también. Entonces, yo toco en mi casa, en mi iglesia. Normalmente yo no canto. Generalmente yo toco batería, soy baterista en mi iglesia. eh, y la verdad, de hace muy poco he comenzado realmente a tener una carrera
de como ministerial, se podría Ujú, decir, sí. de cantar y llevar el evangelio a través de la música, utilizando todo esto como la música como una excusa para hablar de Jesús y haciendo algunos álbumes y cuestiones y demás. Así que se podría decir que ese es como todo mi comienzo respecto a todo. Y algo que podemos notar a través de las canciones o de lo que haces ahora que quizás eh, por la gracia de Dios te ha permitido estar en exposición para su gloria, la gente ve quién eres hoy, ¿sabes? Ve un Emanuel por allá con gente que vemos en los videos y yo no sé qué, pero ¿quién era Emanuel cuando nadie lo veía? ¿Quién era Emanuel cuando nadie lo conocía? Porque dice, yo soy baterista, no sé qué. Y a mí me gusta siempre hacer preguntas introspectivas para revisar, ¿sabes? Recordarnos de que, ¿qué hacía yo antes? ¿Cómo pasé de esto a esto? Y empezar a tocar las fibras de las cicatrices que Dios nos ha dejado para su gloria y saber más o menos el trayecto de lo que ha hecho Jesús en tu vida. Claro, es que yo nací en un hogar cristiano, sin embargo, no significa que todo el tiempo lo fui. Eso es algo curioso. No es porque vayamos a la iglesia todos los domingos, o los viernes, o martes de oración, que generalmente a la gente no le gusta ir a los martes de oración, no sé por qué. Eh, yo iba mucho a eso, un montón de cosas. Yo nací en este momento. Mi mamá es este tipo de cristiana que se levanta a las 3 de la madrugada y te pone aceite y Y te tú, unge sí, tú no sabes ni por qué rayo está pasando ahí, pero sucede. A mí me pasó un montón. Y yo recuerdo una vez que me levanté hasta como con una música de Marina. ¿Te acuerdas esta de Marina y que la gran tribulación? ¡Ey! Ey, pensé La que me había gran quedado. tribulación, ¿se acuerdan que en estos días estábamos hablando de eso? Y que daba miedo. Mano, es que aquel rap, yo pensé que me había quedado como 3 veces y yo, que ya Cristo había venido y yo no me Sí. había quedado yo. Mamá. Entonces, yo nací en este ambiente. Pero cuando yo fui creciendo, pude comprender que no es porque estés en un lugar significa que eres eso, no porque estés en un garage, es un carro necesariamente. Ujú. Así que no porque estés dentro de un recinto que llamamos iglesia, significa que eres cristiano. Es como eso, ¿no? Y yo recuerdo que por las circunstancias en las que pasaban en mi casa, mis padres se separan. Mamá estaba con nosotros, igual nos meten preso, un montón de cosas ocurriendo. Y yo comencé a cuestionar a Dios. ¿Qué edad tenías? Ah, Ese dato es importante. sí, como 14 años probablemente. 14 años en medio de todo ese proceso de separación, O sea, ruptura, eh, distorsión de paternidad. claro que sí. Hay muchas cosas sucediendo en la vida de un joven que está pasando por esa transición, ¿no? Claro, porque al final tú no entiendes. Y al menos yo no entendía. Yo decía, es que, porque mi papá también era cristiano, entonces para mí era complejo. Porque tú decías, este Dios que ellos me están presentando o no es real o ellos no lo siguen. Entonces yo preferí creer que no era real. Este Dios no puede ser real. Porque si fuese real, no hubiésemos tenido estos problemas, no se separarían. Porque mi papá se iría a la casa con otra persona. Con un montón de cosas ocurriendo. Y, y sobre todo afectaba mucho mi vida porque yo me volví agnóstico durante esa temporada. Yo dejé de creer en Dios. Me burlaba mucho de los cristianos. Un montón, no tenía idea Sí, cuánto. sí. Porque yo nací en eso, yo sé que era todo eso. Y yo dije, no, esto no es real. Hasta que yo creo que yo soy confrontado, pero fuertemente por el mismo Dios. Y me reconcilio con el Señor. Pero al reconciliarme con Dios, realmente fue como si realmente estuviera comenzando a conocerlo de verdad. Porque uno no sabe quién es Dios hasta que tiene un encuentro personal con este Dios. No porque tu papá te lo heredó en cuestiones de conocimiento, sino porque tú lo conociste realmente.
Y para mí fue difícil al inicio porque la imagen de mi padre en mi cabeza estaba tan Mm. distorsionada que Dios no podía ser un buen padre. Y la gente me decía, no es que Dios es un buen papá, es imposible, Dios no puede ser un papá, porque si tú entendieras cómo mi papá, yo no pudiese creerte que Dios es papá, porque mi imagen de padre no es la que tú tienes. Y eso fue, Dios estuvo sanando eso bastante. Reconcilié un montón de cosas allí hasta, hasta que llega mis hermanos también. Yo tengo un hermano menor y uno mayor que yo. Tú eres el del medio. El del medio, el que es invisible generalmente. Muy invisible. Sabes que yo también. No, no, Sí, no, no, mira, chau. sí, yo tengo uno menor y uno mayor. Yo los amo. A mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Pero bueno, el punto aquí es, Emanuel, mira, 14 años. Ujú. Em, Te enojaste con Dios, dejaste de creer. Luego su amor vuelve por ti. Tu mamá nunca dejó No, de de creer en orar. Dios, de honrar a Dios. Se mantuvo firme en su fe, a pesar de lo que estaba viviendo. Y eso también dice bastante. No, y ojo, te decía antes de estar en el aire, decía que, bro, yo no nací en un hogar cristiano, ¿sabes? O sea, el único cristiano de mi familia soy yo. Wow. ¿Sabes? Yo me paro en la promesa de que Dios va a hacer la obra en mis hermanos, en mi papá, como lo hizo con mi mamá. Pero en ese momento que, que tú tenías, eh, estabas conociendo a Dios de verdad, eh, mm, transicionamos de crisis, Ujú. 14 años, conozco a Dios, ¿qué edad? Bueno, eso fue más o menos como en mis 18 años ya. Ajá, 17, 18, 3 o 4 años después Ujú. del momento, durante ese tiempo de tu juventud, ¿qué hiciste con tu vida, bro? La Comienza, música, ¿qué pasó con la mano, no, música? es que yo no hacía música, nada de eso. ¿Por qué llego a este punto? Porque yo creo que generalmente siempre asumimos que el que sufre o que ha tenido un problema en la vida espiritual o su relación con Dios, siempre es alguien que no conoce a Dios. Para nada. Cuando yo comencé a conocer a Dios, eh, pasó una situación en mi hogar y mi hermano menor, por estas situaciones que te comenté, por falta de paternidad, se corrompe y comienza a adaptar a la violencia. En Colón hay un sector que se llama Villa del Caribe, que es bastante violento, es zona roja, y mi hermano mata a alguien. Y eso nos hizo huir de la casa porque la mamá del muchacho que mi hermano mató nos mandó a matar a nosotros. Tuvimos que huir 6 meses, me fui a vivir con mi tía, comiendo maruchan durante 6 meses. Fue divertido. No sé por qué yo no soy chino todavía, porque yo comí tanto maruchan en esa temporada que yo me agoté, me cansé y digo, ¿sabes qué? Yo voy a volver a mi casa. Mi casa quedó sin nadie. Mi hermano estaba preso. Y yo voy a la persona y de la mamá del muchacho que mi hermano mató y le pido perdón por todo lo que había pasado, que había acontecido. Ese día yo podía morir o no, pero Dios se plació en que cuando pude hablar con ella comenzó a llorar. No, pero ya va, pero tú te me va muy rápido, Ya, bro. che. Es Tú que, puedes hacer una serie, bro. no, no, pero es que, mano, es que hay que llegar a un punto que tú dices. Porque yo viví el evangelio en ese extremo súper radical por eso. Porque yo necesitaba que Dios salvara mi vida de verdad y que yo poder vivir en Él siempre. Y yo hice eso. Mi Y casa, fuiste con la convicción de que la Biblia decía que morir en Cristo en ganancia, bro. tú sabías que podías morir ahí. Mano, es que yo fui, a la señora estaba allí y sus hijos estaban detrás de ella, con armas, sin duda, eso era real, estaba pasando. Y yo decía, Señor, esto ha salido muy bien o muy mal, ¿no? Gloria a Dios salió bien, ¿no? Pero yo tenía una convicción de que Dios podía salvar a esa familia también. Entonces pasa eso, el Señor nos perdona, yo vuelvo a mi casa, mi mamá y mi hermano mayor no vuelven porque tienen miedo todavía.
Yo comienzo a vivir solo y cae pandemia para rematar. 2020. Mi casa no tenía luz porque durante esos 6 meses que no estuvimos, algunos vecinos se conectaron a la luz y nos robaron luz durante muchos meses. $5,000 de deudas. Bueno, a los vecinos se tienen que arrepentir Y los amamos y incluso. los amamos. Los amamos, pero se tienen que arrepentir. No hagan eso. Era locura. Pero eso en mi fe, hizo dos cosas. Al inicio, cuando yo comencé a vivir solo y sin luz y en pandemia, fue difícil, porque yo comencé a presentar muchos ataques de ansiedad y depresión un montón. Y era complicado, porque yo era cristiano, yo full, duro, Leías la Biblia, hermano, orabas. hermano, en lengua y todo, Sí, oraba, sí. ¿viste? Ayunabas obligado y no obligado. Sí, ey, Dile. de todo un poco, hermano. Pero yo le tenía, y yo recuerdo esa temporada, yo tenía dos cosas. Uno, miedo a la oscuridad, lo cual no ayudaba no ayudaba absolutamente en nada en las Claro, pues no noches. tenías luz. Ni luz, ni nevera, ni nada. Yo recuerdo que yo compré un cooler y lo llenaba de hielo y ponía carne allí y le ponía a la carne en las manos y oraba para que no se dañara la carne. O sea, sí fue complicado. Yo comía plátano con carne o chorizo, cosas fritas, sí, porque yo lo único Sí, que sabía sí. era hacer eso. Pero la depresión y la ansiedad venían y me agarraban como en las noches y no me dejaban dormir. Yo recuerdo un día, yo di la vuelta al reloj, yo vi el sol salir otra vez, no podía dormir, No pegaste un ojo en toda la noche. ni un poquito. Y es loco, pero yo sentía que Dios ya se había como alejado de mí heavy. Y dije, pero Señor, ¿dónde tú estás? Necesito... Y Emma, porque quizás hay personas que están escuchándote y dicen, pero ¿cómo puede sentir a Dios lejos si ese man estaba leyendo la Biblia, estaba orando por la carne? Mira que había pedido perdón a las personas que lo querían matar y aquí está. Eh, eh, ¿cómo puede un cristiano así tener depresión? ¿Cómo puede un cristiano así, dice Elías? Elías, ¿di qué? ¿Ah? Estaba Elías, di que en la cueva. ¿Y ustedes qué están hablando? Ah, bueno, pero al final te quería preguntar es porque, ¿qué pasa con esa gente que hoy nos escucha y está luchando en silencio? Porque si dicen que tienen depresión, en la iglesia van a decir, mira, tienes que orar como a fe, o estás en pecado, o ¿qué le podemos decir? ¿Qué está pasando en medio del ambiente? Sientes que Dios está lejos, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? Es que yo diría que ahí fue un trato muy personal. No sabría cómo funciona Ujú. con otras personas. Yo puedo decir cómo funciona conmigo. Y podría decir a lo que preguntaste hace un momento es, claro, que cristianos pueden pasar por ansiedad y depresión, eso es real. Jesús siente una tristeza tan profunda que suda y tanto que parecen como sangre sus gotas. Así que yo puedo entender que depresión puede haber y va a haber y va a ocurrir. Y eso es lo que estaba pasando y estaba aconteciendo. ¿Qué ocurre en todo eso? Que yo sentí que un silencio bastante fuerte. Al inicio, el enemigo en las noches se movían platos, se caían cosas, se cerraban puertas, era cosa escandalosa, el diablo, yo me levantaba a orar y demás. A reprender. Sí, como todo buen Te enseñaron, evangélico. ajá, cómo aprendiste. Eso es sacre escrito, sacre escrito. Ajá. Vea qué pasa, que hubo un momento que eso cesó, eso paró. Como que el enemigo dijo, ¿sabes qué? Yo creo que si él se siente como que no hay nadie aquí, le va a ir peor. Y así fue. Como que se fue y me hizo comprender, como que yo comprendí como que decía, ni el diablo está aquí ni para acompañarme en esta vuelta, nadie ni para molestarme está. Y era yo conmigo mismo y enfocándome solamente en mi problema. Y yo recuerdo que esa situación me llevó a tener unos vacíos tan fuertes. Yo comencé a ver cantidad absurda de pornografía. Uf, un montón de pornografía. Y al inicio, cuando uno comienza a ver pornografía,
son por vacíos que uno tiene. Generalmente uno quiere llenar algo. Y está tratando de llenar con pornografía, con masturbación. Yo recuerdo que al inicio era hombre y mujer, después mujer con mujer, después hombre con hombre. O sea, mi mente comenzó a corromperse. Lo que dice la Biblia va en decadencia, el pecado va en aumento y empezamos a degradarnos. Romanos lo relata que Dios nos entrega a Sí. nuestras propias pasiones. Y bro, no tenemos límites. No. Yo te comenté, creo que Armando nos comentaba hace un ratito allá, antes de que llegara, acerca de eso, porque él también pasó por episodios de pornografía y él, ahora que eh, está en Cristo, dice, mira, ahora comprendo cosas que pasaban en mi cerebro, que detonaban esto y detonaban aquello, pero hace poco mi esposa y yo hicimos una capacitación, te comenté, de todo este tema de sexualidad para la juventud, para la iglesia, y te sorprenderías que las estadísticas son escandalosas de creyentes consumiendo pornografía, líderes y pastores consumiendo pornografía, esclavos sin poder pedir ayuda, bro. Y, y escucharte, eh, yo creo que le debe dar esperanza a aquellas personas que nos escuchan del otro lado. Que si están luchando con algún tipo de inmoralidad sexual o alguna conducta sexual nociva, saber que, mira, aquí estás. Claro. Y te puedo decir algo. eh, que eso me hizo daño, mucho daño. Porque lo que pasa con la pornografía que la gente desconoce es que tu sentido de recompensa está siendo alterado. Porque tú estás consiguiendo un beneficio sin esfuerzo. Entonces, la búsqueda de tu propio placer Ajá. está haciéndote mucho daño. Por eso uno comienza a subir la cantidad de morbo y de cosas que puedes ver. Si antes tú veías esto, ahora tú quieres subir la cantidad de dopamina, Porque ya aquello no me no te genera llena. nada. Es como la droga, es literalmente igual. O sea, tú dices, es que 1 miligramo ya no me hace como antes, necesito más. Y eso pasa. Pero yo confío y oramos por cada persona porque entendemos que hay esperanza. Porque hay esperanza. Porque nosotros entendemos que no hay mayor placer que Jesús en la vida del hombre. Por eso ahora lo entiendo ahora. Claro. El hombre siempre, hay un teólogo que me gusta mucho, él dice, el problema del hombre no es que solamente quiera placer, es que se conforma con muy poco. Eso es lo que pasa. Siempre el hombre se conforma con muy poco placer, pero es que necesita conocer a Jesús para ser totalmente saciado y lleno, para que las otras cosas no se vean Claro. placenteras. Mientras más contemplamos la belleza del Hijo de Dios y se nos revela su belleza, entonces todo lo demás se ve como basura. Pierde valor, Eso es así. pierde valor. Jesús, nuestro Señor es maravilloso. Él decía algo como que, mira, es una perla de un gran precio. Es como un tesoro escondido, ¿sabes? Que debe ser revelado a tu vida. Y cuando ese tesoro se revela, pues lo demás no tiene sentido, bro. No tiene sentido. Y entiendo que, mire que yo aquí, tú sabes, en la preparación yo tenía una pregunta de que, ¿cuál fue el pecado o hábito o lucha que más tiempo te costó admitir delante de Dios? Mira qué interesante la pregunta, porque hay veces que nosotros sabemos que estamos mal. Es más, yo siempre digo, yo creo que me han escuchado anteriormente, yo siempre digo que saber que algo está mal no es razón suficiente para dejar de hacerlo. ¿Sí? Porque si no, todo el mundo hiciera ejercicio. ¿Sí o no? O todo el mundo comiera sano. No tomar Coca-Cola. Ajá, por ejemplo. Pero, ¿cuál fue ese episodio que tú dices que esto me costó llegar a la presencia de Dios y decirle que
Señor. Porque me cuentas que ibas en decadencia. ¿Qué tanto afectó eso tu vida física, espiritual, emocional? Hermano, eso me llevó tan abajo y yo comencé a tener mucho, como una idea o bastante, me sentía muy atraído a la homosexualidad, bro. Heavy, muy heavy. Confundido Uf, totalmente. es mal, O sea, tu hermano. identidad hasta y que ya, no sé quién Hermano, soy. bueno, yo recuerdo, a mí me gustaban los hombres, ya yo decía, hey, pero será atractivo esta persona, y no sé qué. O sea, full, eso, mi mente, A ese punto llegó. sí, a ese punto. Y la ansiedad y depresión haciendo lo suyo heavy En con todo eso, ascendencia. yo recuerdo que eso me llevó, que fue lo final de eso, a querer quitarme la vida como repetidas veces. Intenté suicidarme como varias veces. Yo recuerdo que una de esas últimas veces que yo intenté quitarme la vida fue a las 3:15 de la madrugada. Fue en el Porsche de mi casa, en la parte del frente. A colgarme en el Porsche de mi casa. Y yo recuerdo que a las 3:15, a punto de hacerlo, me llama un amigo de Colombia. Se llama Sergio Herrera. Sergio me llama, no dice buenas noches, no dice nada. Sergio solamente dice, Emanuel, tú sabes que Jesús te ama. Nadie llama a alguien a las 3 y 3:15. 15 de la mañana. ¿Cómo se llama? Sergio, Sergio. Gracias, bro, por obedecer a Cristo. Gracias, honramos tu vida, hermano. Y si, yo sé que mi brother te lo ha dicho, pero desde aquí, esa gente anónima que nadie conoce, esa gente que ora, esa gente que no tiene redes sociales famosas, que no son conocidas en la tierra, pero en el cielo, realmente conocen su nombre. Que Dios conoce tu nombre, hermano. Y te damos las gracias por obedecer a Cristo, por obedecer a Cristo. Hey, bro, impresionante. Quiero decirte que quizás después que terminemos este espacio, mi esposa le pasó algo muy parecido, pero y casi idéntico. Pero después lo conversamos. Sergio me te llamó llamó, 3 y hermano, 15. 3:15, hermano. Me dice eso y yo al inicio creo que me enojé mucho con Dios. Y decir, ¿por qué? Eso era gracioso, pero de verdad es que me En enojé ese con Dios. momento te enojaste. Uf, me enojé con Dios por un montón, porque le dije, Señor, ni matarme me dejas bien, no estoy entendiendo esta situación. Me molesté, porque yo decía, tú no apareciste en todo este tiempo, y ahorita. Yo estaba enojadísimo. Pero después comprendí que no importa qué tan rápido corramos de Dios, Dios corre más rápido que nosotros y nos alcanza. Y me alcanzó. Y cuando yo paso todas estas situaciones, más difícil que era comentar esto era respecto a la homosexualidad y a la pornografía. O sea, comentar eso en mi iglesia, eso era, si iba a ser, yo sentí que eso iba a ser lo peor del mundo que me iba a ocurrir. Pero Dios puso muchos buenos amigos, amigos de verdad, que no me miraron y dijeron, qué asco, sino que se acercan y dijeron, ¿sabes qué? Jesús tiene un plan y tú eres parte de ese plan. Y yo bendigo a mis amigos, a Sergio Herrera, a Pedro, a este Kevin, a Eso. cada uno de los chicos, a José Enrique, que son amigos que yo hasta el día de hoy conservo. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por situaciones como esa, a veces pensamos que podemos solos y no. Lo peor que podemos creer es que lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. Necesitamos ayuda. La iglesia no es un lugar a donde ir. Es una familia a la cual pertenecer. Cuando uno entiende que es una familia, en las familias generalmente pasan un montón de cosas y hay situaciones difíciles. Pero el tener gente cerca que pueda decirte, ven, párate, levántate, lo vamos a hacer juntos, eso me ayudó un montón. Y si me ayudó a mí, personas, chicos que nos escuchan, todas las personas que nos están viendo, también Dios los puede hacer contigo. Si estás pasando por algo como esto, yo diría que tenemos que estar cerca de personas que sean de bendición a nuestras vidas y de confianza a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene, generalmente, los templos, generalmente ahorita, no tienen un plan, Para lo cual hay que estudiar. Esto es caso de estudio, debería hacerse. No hay un plan para tratar con chicos que están lidiando con estas cosas todo el tiempo. Mira, te comento, Emma, cada vez que yo escucho eh, cosas como esas,
eh, yo estoy convencido de lo que el Señor está haciendo en su cuerpo, en su iglesia, con su novia. ¿Sabes que hay una promesa que Él dijo que Él viene por su iglesia sin mancha y Él mismo la lava? O sea, no le deja el trabajo a más nadie a través del agua de la palabra. Y Efesios dice que el Señor está haciendo un trabajo de sanidad en el cuerpo. Y créeme, yo recuerdo haber leído en la vida de Elías cuando él decía, pero es que nada más quedo yo. Y el Señor decía, no, hay un remanente. Hay gente eh, levantando bandera y diciendo, sí podemos, sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer para capacitar a la iglesia para tratar estos temas. Porque cuando hablamos de abuso sexual, cuando hablamos de pornografía, cuando hablamos de masturbación, cuando hablamos de homosexualidad, son cosas que la iglesia necesita saber manejar. Y yo conozco, para la gloria de Dios, nos ha conectado con personas que se han levantado con conocimiento de Dios para atacar ese problema en la iglesia de Jesucristo. Y, hermano, yo estoy seguro que esta invitación a Parqueando no es para sentarnos aquí a hacer un podcast y ya, es para ser parte del plan de Dios en el cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido que a través del círculo de influencia que Dios nos ha dado, sean 3 personas, 100, 1000 o 1.000.000, poder ser parte de la sanidad de la iglesia, porque Cristo viene, bro. Y lo esperamos y queremos hacer nuestra parte con nuestros hermanos, con el cuerpo. Así que gracias por comentarlo, ¿sabes? Pero yo hoy te digo que tengas ánimo porque Dios está haciendo su trabajo de levantar gente profesional, capacitada, confiable para tratar estos temas. Y la iglesia lo va a ver, va a ver la sanidad en el cuerpo. Eh, Mira que tuviste la oportunidad de tener amigos que a lo mejor no tenían la capacitación profesional, pero tenían el Espíritu de Dios. Yeah. Interesante. Es que yo creo que Dios está en los buenos amigos. En buenos amigos que lo aman, Dios está. Y Dios me ayuda mucho con eso, en poder ver a los amigos en eso. Entonces, por eso, yo tengo una frase que le digo mucho a mis amigos. Aquel que no ha tenido un buen amigo, le falta conocer una gran parte de quién es Dios. Por eso, hoy en día, yo invierto mucho en buenos amigos. Invierto mucho en eso. Creo que eso es para la eternidad. Porque si Jesús está esperando a sus amigos para encontrarse con Él, pues yo también espero que mis amigos estén ahí con Él. Sí, me gusta poder ver eh, en medio de una generación que deja de creer en las amistades, en las amistades sanas, en personas capaces de hacer lo que sea, de romper lo que sea para acercarte a Cristo, personas que sean capaces de decirte la verdad, de poder decir y que, Emma, hey, no es por ahí, bro, o cuídate de esto, o, ¿sabes? Esas personas que están cerca de tu corazón. Y en medio de lo que ocurría, Emma, eh, te intentaste quitar la vida, te llaman, medio peleas con Dios. ¿Qué pasa después de esa noche? Esa es la noche donde yo realmente comencé a querer contar. ¿Por qué? Porque si es cierto y nos toca a nosotros, desde la plataforma que tengamos, poder traer sanidad al cuerpo de Cristo. Ya sea con las estrategias que Dios nos ha dado para eso, desde el lugar donde podamos. Y al menos la realidad de la iglesia, en la cual, de Colón más que todo, que es lo que yo más frecuento generalmente, me da, yo decía, yo necesito contar esto, porque quizás si yo estoy pasando por esto, quizás otros también lo están pasando. Y de ahí es que comencé a escribir canciones. La ansiedad no se había ido y la depresión tampoco. Y yo creo que es una de las cosas más particulares que me pasó, porque
no era como arte de magia lo que estaba ocurriendo. Dios me hizo entender que era un proceso, que estaba bien, que tomaba tiempo también, estaba bueno. Y así fue un proceso. Y yo recuerdo que cuando yo sufría estos ataques de ansiedad, yo comencé a escribir canciones. Y estas canciones yo las puse, sí, les llamé curitas, Mm. porque habían cosas, heridas que yo tenía en mi corazón, que yo necesitaba tapar y necesitaba ser sana. Y que Dios utilizara eso como las canciones como una excusa para sanarme. Y comencé a escribir canciones, cada una de estas canciones comencé a hacer. Así fue tanto, hice 4 álbumes llenos de canciones que se llaman Curita Volumen 1, Curita Volumen 2, Curita Volumen 3, Curita Volumen 4. Y el año pasado sacamos un álbum que se llama Cicatrices. ¿Por qué? Porque las heridas no son para siempre. Tienen que sanar y tienen que cerrar. Entonces, eso fue lo que pasó después. Yo me dediqué a llevar este evangelio siendo lo más genuino, lo más real, lo más honesto posible de lo que se pueda. Porque entiendo que hay gente que está pasando por lo mismo y que necesita escuchar que si Dios pudo conmigo, que yo, la verdad, creo, si había alguien peor que yo, pues está difícil. Se pudo conmigo, que era defectuosamente horrible. Dios puede con cualquiera. Sí, ¿cómo describes el momento? ¿Cómo describes esa sensación de estoy siendo confrontado por mi pecado, estoy viendo el amor de Dios y, y esa pregunta, ¿qué haces tú aquí conmigo? ¿Sabes? Yo creo que toda persona que tuvo un encuentro con Jesús, yo creo que es particularmente eh, el, como un sello de este espacio, que cuando las personas recuerdan ese momento, dicen, dije, yo no entiendo. O sea, no puedo, es como que no pueden explicar eh, la manera en que el amor de Dios se pudo acercar a, porque me pasó, a toda persona que tuvo un encuentro con Jesús, y si no lo has tenido, pues es una carta de presentación para que lo tengas, es una invitación porque está accesible, pero ¿cómo describes ese momento donde fuiste confrontado por el pecado que moraba en ti y, y fuiste direccionado hacia el amor de Dios? Yo diría que yo me sentía como que no tenía ningún tipo de sentido. O sea, para mí no tiene sentido esa vuelta. Todavía estoy tratando de comprender cómo un Dios puede ser tan amable. Y una de las palabras que me caen, humilde, humilde. Yo no entendía eso. Aún no lo comprendo totalmente. Para mí no tiene sentido un Dios tan humilde y tan amoroso. Porque no solamente dio a su Hijo para que gente bien frágil lo cuidara, sino que en las palabras de San Agustín de Hipona dice, el que era la vida vino al mundo y encontró la muerte, el que la justicia recibió azotes, aquel que es la fuente de vida, dijo, tengo sed. Y aquel que era el pan de vida, tuvo 40 días en el desierto y tuvo hambre. Eso todavía no lo comprendo, Sí. pero lo abrazo de una manera y me hace comprender de que definitivamente Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Que todo lo que hace, los sí de Dios son porque me ama y los no también es porque me ama. Entonces, y todos los días tratando de comprender eso, pero lo abrazo como no tienes idea. Sí, Pablo decía que no vamos a comprender nunca la anchura, la longitud ni la profundidad de ese amor. O sea que es que no nos da, bro, no nos da. Eh, Emma, consulta, pregunta. Pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de tener a Emanuel, a una versión tuya 5 años atrás, aquí enfrente, ¿qué le dirías, bro?
Esa es una buena pregunta. Mira tú, Oh, te estoy diciendo que heavy. está... Ey, Dios mío, mira. Yo estaba Sí, ocupado bro, con porque esto, pero nunca había a dicho. Emanuel de hace 5 años, ¿qué le dirías? Mira, yo tengo Después te digo por qué la hice, pero dale. Está bien, está bien. Mira, yo tengo dos cosas para eso. Una, ¿qué le diría al Manuel de hace 5 años? Le diría, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Jesús te ama más de lo que tú crees. Todo va a estar bien. Eso es lo que diría. No, y que le diría que tienes que orar más, buscar y no. No te preocupes que todo va a estar bien. Dios tiene un plan. Dios tiene un Dios plan. tiene un plan. Full. Y te voy a decir algo, te voy a dar un dato más. Mi mayor miedo actualmente tenía que ver, más que antes, diría que a veces viene, a veces ese miedo del futuro, de cómo estará el Emanuel en 10 años adelante. Mm, sí. No, y me daría miedo cuando yo estaba en la universidad y me gradué y todo esto. Mi miedo era, ¿de qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? O sea, había vivido a un puente, hermano. Yo tenía, qué miedo, para que tú sepas. Y que, o sea, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué rayos? O sea, con la cosa como tan, Dios mío, con estos calores que... Pero sí, me daba mucho miedo el futuro. Y tenía ansiedad por el futuro. Hasta que yo entendí. Una amiga me dijo, Manuel, ¿sabes cómo yo me veo en 10 años? Y dije, ¿cómo tú te ves? Se llama Andrea. Es muy amable, Andrea. Saludos, Andrea. ¿Y qué pasa? Y yo le pregunto, y entonces, ¿cómo tú te ves en 10 años? Andrea me dice, yo no sé, Manuel. Pero si estoy en la voluntad de Dios, de seguro voy a estar bien. Así que cada vez que yo recuerdo esto, ahora digo, mi pasado le diría, no te preocupes que todo va a estar bien. Y en el futuro le diría, hey, si estás en la voluntad de Dios, va a estar cool. Está cool. Y yo te hice la pregunta no porque tengas la posibilidad de hablarle al Emanuel de hace 5 años, sino que hay personas que están en la misma situación que tú hace 5 años. Hay personas que están en la situación de Emanuel de hace 5 años. Y, y saber que todo va a estar bien, que Dios te ama y que tiene un plan, es importante para esas personas que nos escuchan. Es importante para esas personas que a lo mejor piensan que no llegan al viernes, bro, que no llegan esta semana, que no pasan de este año, que no saben dónde van a vivir, que están pensando que debajo de un puente. Ah, yo estuve viendo a un predicador que dijo en las enseñanzas de Jesús, cuando él nombra en el libro de Juan que en este mundo íbamos a tener aflicciones, él habla del presente, ¿sabes? Ujú. Y, y luego dice que confíen eh, porque él ya venció al mundo. Eh, y mira que te dije presente y no, él está hablando en futuro. Van a tener, Tener aflicción. confía hoy en el presente, porque yo en el pasado vencí. Yeah. Y de esa misma manera, la esperanza que queremos transmitir a través de eso. Emma, luego que empezó el proceso de sanidad, empezaste a escribir música. eh, la desintoxicación con el tema de la pornografía. eh, ¿qué, qué hizo Dios? ¿Cómo construiste eh, hábitos que fueran sanos y que te llevaran a caminos recurrentes a la presencia de Dios? Porque era la única, eh, el único antídoto para, para esos ataques que seguramente viviste en medio de un proceso de sanidad, Correcto. en medio de curitas. Sí. Bueno, mira, es curioso, pero yo creo mucho en el discipulado. Bien, Mano, yo me creo gusta eso. heavy eso. ¿Por qué? Porque el discipulado es tan fundamental para nuestro conocimiento de lo que nosotros, de lo que conocemos de quién es Dios.
que yo comencé a ser mucho más parte de la comunidad de fe, de mí, de la iglesia a la que yo estaba asistiendo, en la que existo actualmente también, es esa misma. Y yo me hice más parte comencé a abrazar lo que Dios abraza, a amar lo que Él ama y también a odiar lo que Él odia. Porque full, todos podemos amar lo que Él ama, pero yo creo que odiar lo que Él odia. Y una de las cosas que me hizo eso fue eso, ser más parte de mi comunidad, servir, estar dispuesto a servir a otros. Dios me enseñó mucho a través de eso. La oración era fundamental, sí, y estaba buena, porque creo que tenemos que orar, no hemos parado de orar en ningún momento de parar de orar, está buenísimo, pero el servir a otros me fue de bendición. Me desintoxicó bastante salir de mí mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras situaciones de vacío se llenan con la búsqueda de autocomplacencia, de placer propio, pero muy poco nosotros queremos dar placer a Dios ayudando a otros. Entonces yo dije, yo reemplacé una cosa por lo correcto. Y puse, ¿sabes qué? Yo no me voy a buscar mi autocomplacencia. Voy a buscar darle placer a mi amado, ayudando a otros a conocerle más a Él. Tomaste la decisión de negarte. Claro que sí, hermano. Sí, y ahí empezaste a cargar la cruz de Cristo, de Morir. verdad. Sí. Bueno, morir a mí yo creo que es una cuestión interesante porque no se trata de cómo nosotros vencemos, se trata de cómo Jesús ya venció. No son mis méritos los que nos pusieron aquí, fueron sus méritos los que hicieron todo esto posible. Entonces, esa realidad, abrazar que no eres tú, no soy yo, es Él, que Él es el pan de vida, que es Él. Para mí era suficiente y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Podré no tener muchas cosas, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Y todo eso ocurrió entre pandemia y sales por Y número de saliendo para cédula y salvoconductos y toda la vuelta. sí, mano. Fue complicado entonces. Uf, mano, yo recuerdo que en Navidad no había luz Ajá. en mi casa, entonces yo estaba solo y sin luz, imagínate, en Navidad. Era ¿Cuánto totalmente tiempo pasaste sin luz, hermano? casi un año y medio, Wow. algo así. Nos vi que 3 semanas. No, fue complicado. Pero la verdad, siendo honesto, mira el lado bueno, perdí el miedo a la oscuridad. Ahora yo puedo estar tan tranquilo que no tienes ni idea. Y dos, creo que Dios utiliza cualquier cosa como una excusa para cambiar y transformar nuestras vidas. Y yo bendigo esos momentos de dificultad y de procesos que me busqué por mi propia desobediencia, porque aprendí, después del proceso aprendí y entendí que aún nuestras, como diría mi friend, aún nuestras cagadas Dios las utiliza para nuestro bien. Él busca la manera de que eso al final pueda terminar bien y hacernos parte de su plan, que ese es su deseo y su anhelo. Y la verdad, no, si me dices que sí, que lo cambiaría, ya, ni un poquito, loco. No, No, para nada. Dios se me reveló, hermano, de una manera que no hay manera alguna que algo me mueva del lugar que Dios me no te puso. pueden robar eso, hermano. Mm, No. Ya, cuando eso ocurre, no hay teoría, no hay argumento que debata la revelación de Cristo en tu vida en medio de esa situación. Hoy yo le estaba leyendo a mi esposa, estoy leyendo Hechos, mm, el libro de Hechos. Y, y Pablo, desde que inició sus viajes con Bernabé, en todas las ciudades le cayeron a palo. Lo apedrearon y entraba a la sinagoga, predicaba, era como el plan. mm. Y la gente terminaba confabulándose para meterlo preso, caerle a palo, o caerle a piedra, o lo que sea. Y, el capítulo terminaba, no, pero ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow.
Y luego decía Pablo que se devolvió, hizo la travesía en todas las ciudades, le dieron palo, dice que después fue para atrás, pasando por las mismas ciudades, pero para animar a sus hermanos. Mira esto, y dice algo que, que yo he predicado mucho, y es que es un verso que nunca se me olvidó. Es de esos versículos que tú leíste una vez y se quedó como tatuado en tu mente y en tu corazón. Y Pablo le dice a la iglesia de Antioquía, en varias ciudades, no recuerdo los nombres, Listra, Iconio, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Así como a Jesús le era necesario pasar por Samaria y nos dejó una de las revelaciones más grandes de adoración en la Biblia, que iba a llegar la hora y que la hora era cuando los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, mira dónde nace eso, porque era necesario. Y ahora que lo dices, eh, yo creo que las personas que te escuchan, que, que están luchando, Emma, porque no es que no pelean, es que están luchando con la inmoralidad sexual, de cualquier índole. Y sea cual sea el inicio, sea cual sea, si fue un abuso, si fue una pérdida, si fue cualquiera que sea el detonante, y te escucha decir, yo caí bajo, yo llegué a un punto que yo mismo no comprendía cómo llegué ahí, y aún así te alcanzó el amor de Dios. Yo creo que si, si tú tuvieras la oportunidad, te voy a poner difícil esto. Fluye, fluye. Sí, mira, si tú tuvieras la oportunidad de tener a una persona una sola vez en tu vida y Dios te dice, no la vas a ver más, eh, solo tienes una oportunidad para hablar con ella, eh, ¿qué mensaje le darías a esa persona que Dios te dice, no vas a ver más, no la vas a poder discipular, no vas a poder darle seguimiento, la vas a ver una sola vez y tienes que darle un mensaje a ella o a él? ¿Qué le dirías, Emma? Le diría lo mismo que Dios me cautivó hace unos años ya, no meses, que hace años con eso. En Romanos dice, si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y al inicio yo, cuando leía eso, yo decía, no estoy entendiendo esto. Y Dios me hizo entender. Cristo es todo lo que Dios puede dar, porque es todo lo que nosotros necesitamos. Yo le diría a esa persona que solamente Jesús puede sanar el corazón quebrantado y puede vendar sus heridas. Y que Jesús no solamente quiere hacer eso, sino que te quiere hacer parte de su plan. Y eso es porque Él te ama de manera que no tiene sentido alguno, Absurda. inconmensurable. Eso le diría, full, porque eso es lo que me enamoró a mí, me cautivó. Que mis imperfecciones no son el impedimento para que Dios quiera estar conmigo. Es la razón por la cual Él quiere acercarse más porque lo necesito. No, me, me, me gusta cómo llevamos el mensaje del Evangelio, porque no minimizamos nuestra insuficiencia, ¿sabes? Nuestras carencias. Eh, Tu amigo decía nuestras chavadas. Y, y saber que todos pecamos es importante, porque, porque nos posiciona, nos da una posición de, de vulnerabilidad delante de las personas. Y,
Y en este espacio siempre cerramos con una pregunta más para ti que para la audiencia. Ok. Eh, Emma, sabemos que tú y yo creemos que Jesús está en medio de nosotros en este momento. Y, y lo orábamos antes de iniciar y no lo creemos como un cliché digo, no, realmente Dios está aquí. Y te quiero pedir que cierres tus ojos, porque si, si pudieras ver a Jesús en persona en este momento, pudieras ver esos cabellos blancos como la nieve, eh, esos pies como el bronce bruñido, eh, pudieras ver esos ojos como llamas de fuego y, y escuchar esa voz como el estruendo de muchas aguas, pudieras ver a Jesús frente a ti, eh, ¿qué le dirías? Eh, Que lo amo un montón. Que me siento totalmente agradecido y de que no solamente estoy dispuesto a morir por Él, sino que estoy dispuesto a vivir por Él hasta el último suspiro de mis días. y hermano mío, qué privilegio, qué durísimo poder compartir este tiempo contigo. Ya se nos acabó. Y, y sé que, como te dije hace un rato, sé que Dios no une personas porque sí. Sé que al final somos parte de la iglesia, de su novia, y estamos comprometidos con lo que Él está haciendo en su iglesia. Así que gracias por, por venir a este lugar, a este programa, que, a lo mejor no tiene eh, un alcance como el que normalmente Dios te ha expuesto eh, para su gloria. Y mira que de toda nuestra conversación no hablamos de música, porque yo no quería conocer al Emanuel de los escenarios, yo quería conocer a mi hermano. Así que, bro, gracias por venir a Parqueando Nah, bro, con Jesús. placer. Y para mi familia, para mi gente, quiero decirles que este espacio de los testimonios en Parqueando con Jesús inicia de nuevo. Eh, y me encantaría que, Emanuel, nos dijeras dos cosas que, que te gustaría. Uno, eh, ¿a quién te gustaría conocer? Eh, fuera de, de lo que vemos en redes sociales, sino a qué hermano, a qué hermana te gustaría ver en este espacio vulnerable y conocerlo de verdad. ¿Cuándo ha venido? Juan vino antes de casarse una vez, así que Ya, ya. puedes decirle Está bueno, pero mira, vamos a buscar otro. Mira, dile a Luis Antonio. a Luis Sí, Antonio. Luis Antonio. Da, yo le voy a Sería decir. muy cool, ¿viste? Mira, yo no, sí nos conocemos, pero no lo conozco. Yo le, si quieres le digo, bro, llega y se No, queda. o sea, me refiero que, bueno, y le puedes decir también, pero a lo que voy es que eh, no lo conozco así. Mm, Conozco lo que vemos, pero hoy mira, conozco a mi hermano, ¿ves? mira, la verdad te va a gustar, bro. O sea, sí, es un hombre de bendición. Gloria a Dios. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que te ven, a todos esos jóvenes, a todos esos hogares, a todas esas pantallas, en esos 25 segundos, porque ya me están haciendo tijera? Sí, que ya, ¿Y joder. qué le dirías para cerrar? Dana, que les amo y que gracias por todo este... ya, ok. Gracias por Sí. estar con nosotros. Eh, yo tengo algo arde en mi corazón de hace muy poco tiempo y es esto, es que Jesús de verdad está interesado en ti.
y tiene un plan. Y tú eres parte de ese plan y te está llevando a colaborar. Aquellos que no colaboran con el plan, estorban. Uf, No estorbes. Ven, colabora. gloria a Dios. Familia, nos vemos el próximo lunes en Parqueando con Jesús. Y ya saben, comparte este contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis, por cierto. Ay, es gratis, Es gratis. ¿viste? Te estoy diciendo que es gratis. Y nos vemos la próxima semana, pues. Bendiciones a todos. ¿Ready? Hermano, Hey, bro. placer, ¿verdad? Ay, mi amor, abrázame, bebé.